somos una explotación familiar, tenemos 2 unidades o 2 fincas, estamos en Zapatera, que son unas 220 hectáreas, y luego también está Mundos Nuevos, que son unas 350 o así. Tenemos ovejas, unas 1.300 ovejas y una explotación porcina. Mundos Nuevos es una explotación que heredamos de nuestro padre. Él tenía un manejo más tradicional, tenía agricultura, sembraba, luego tenía ovejas también. Y mi hermano cogió el relevo y aquello pues se aceleró muchísimo con las ayudas de la PAC y empezamos a sembrar toda la finca, empezamos a ver que las ovejas cada vez tenían menos terreno para pastar. Digamos que adoptamos todo el paquete tecnológico de la Revolución Verde, metimos maquinaria más potente, metimos los abonos, los análisis de suelo, los fertilizantes químicos, los herbicidas. Al principio nos marchó bien porque conseguíamos buenas cosechas y buenos rendimientos, pero al cabo de 15, 20 años de este manejo vimos que el suelo se agotaba, que aunque incrementábamos el fertilizante y tal, el rendimiento iba cayendo y que nos encontrábamos con un montón de problemas de erosión, de suelo desnudo. El modelo agrícola intensivo lo que demuestra o te hace ver que es incompatible con la ganadería, porque estás levantando continuamente el suelo y el ganado cada vez tiene menos pasto, y sobre todo menos pasto permanente. Es aprovechar la rastrojera, es una cosa más estacional, entonces tienes que suplementar con pienso. El gasto en insumos, en pienso y en bueno, se dispara. Cada año va más y al final estás vivo por la subvención. El manejo del ganado también era mucho más dependiente de los productos zoosanitarios. Los animales estaban más tiempo encerrados también y hacíamos desparasitaciones, vacunaciones, en fin, todo lo que nos recomendaban los veterinarios. El tema de encerrar y de estabular el ganado más tiempo pues lleva aparejado enfermedades y uso intensivo de productos zoosanitarios. El rebaño empieza a tener problemas, claro. Empieza a tener problemas de muchos tipos, de diarrea, de infinidad de ellos, y busca la solución en los productos zoosanitarios. El suelo se resiente porque nosotros tenemos un suelo con poco fondo, un suelo pobre, con pendiente. En el momento en que le metes un uso intensivo agrícola, de laboreo, tienes pérdida de suelo fértil por un tubo que no te das ni cuenta. O sea, se te abren cárcavas que el problema que ves es que luego tienes que cerrarla porque con el tractor pasas por allí y tienes un bache y no te das ni cuenta que lo que estás perdiendo es tu patrimonio. Poco a poco el suelo pues, te va dando menos rendimiento. Al principio te crees que la buena cosecha es por el fertilizante químico, pero luego te das cuenta que echando fertilizante químico además, que lo que has vivido es de la materia orgánica que tenía ese suelo, de ese reservorio que había ahí de vida, que te lo consumes como si fuera un consumible, y una vez que te lo has agotado, pues ya por mucho abono que le echas, pues no consigues las cosechas que tenías al principio. Otro efecto también es que te desaparecen los hongos, te desaparecen las lombrices. Al principio cuando le estábamos dando la vuelta con la vertedera a la parcela, pues tenías un montón de pájaros detrás, comiendo lombrices, no sé qué. Al cabo de unos años ya no hay ni pájaros. Ya el suelo se va muriendo, va perdiendo cada vez más vida, cada vez hay menos bichos. Luego también con las desparasitaciones masivas que hacíamos del rebaño, pues resulta que te estás cargando todos los coprófagos, todos los escarabajos que te ayudan a repartir la mierda y te la entierran. Pues todo eso se muere. Con las ivermectinas es una masacre de toda la biodiversidad y de toda la vida que tenía el suelo. La vas perdiendo poco a poco, cada vez hay menos pájaros, menos cantos de pájaros.
va apagándose todo. Y no te das ni cuenta, porque como es un día, otro día es una cosa tan leve, no te das ni cuenta hasta que no te lo dicen. No te viene alguien y te dice, pero tú no te das cuenta que has perdido el suelo fértil, que has perdido la diversidad, que no tienes lombrices, que no tienes vida. Tú tan feliz pensando que lo estabas haciendo de puta madre. Buscando alternativas y descubrimos el manejo holístico. Y conocimos a Alan Savory, nos fuimos a cursos específicos de manejo holístico y nos fuimos formando en eso y para nosotros fue un descubrimiento. Entonces ahí entramos en contacto con la planificación del pastoreo y de las cosas que implementamos junto con la línea clave, lo más potente fue el manejo holístico. Y hemos visto claramente que la fertilidad, la vida y la regeneración de suelos va detrás del buen manejo del ganado, del buen pastoreo. Con el ganado no solo no esquilmas el suelo o no lo perjudicas, sino que lo favoreces de una manera brutal. En el momento en que empiezas a mover el ganado, empiezas a mover el rebaño, lo unificas y empiezas a respetar los tiempos de reposo, pues la tierra responde. Empieza otra vez a haber vida, vuelven los champiñones, vuelven los hongos, vuelven las lombrices, vuelven los pájaros. Con estos cursos de manejo holístico entramos en contacto con una serie de gente que tenían un poco las mismas inquietudes. Formamos parte del principio de Alejar, somos finca demostrativa, es un respaldo y es un apoyo grande tener una gente como nosotros, ganaderos y técnicos y veterinarios que tienen la misma inquietud por la vida y por cambiar el modelo industrial, y además tenemos el Instituto Savory detrás, que es un respaldo internacional. Entonces hay mucha investigación detrás de esto y para nosotros formar parte de este sistema o de este equipo pues es una gran satisfacción. Cuando empezamos a implementar el manejo holístico, pues lo primero que nos planteamos fue definir nuestra meta, nuestro contexto holístico. Entonces, bueno, pues a nosotros nos costó, bueno, a todo el mundo le cuesta, ¿no? Pero a nosotros nos costó porque tienes que pensar a dónde quieres llegar, qué es lo importante, qué es lo accesorio. Cuesta un poco y nunca tienes tiempo de pararte a pensar a dónde quieres ir, cómo quieres que sea tu finca dentro de 50 años, o cómo te gustaría dejársela a los que vienen detrás. Pero es un trabajo que te da perspectiva, te hace ver qué es lo importante y qué es lo que no lo es tanto. Y te saca del día a día, de las tareas cotidianas y te centra en lo realmente importante. Entonces, definir nuestro contexto holístico a nosotros nos dio una visión que con el día a día te ves arrastrado por las tareas cotidianas y no lo ves. Entonces es una tarea que es importante pararse y ver hacia dónde quieres llegar y luego ya adaptar las tareas del día a día a esos objetivos importantes, a ese contexto, a lo que quieres llegar. Además de la meta holística o del contexto holístico, también la planificación financiera pues te da también perspectiva del dinero que dispones y para nosotros fue una revolución el volcar los recursos en gastos generadores de riqueza. Venimos de un modelo en el que tus recursos se invierten en insumos, en fertilizantes, en pienso para el ganado y con el manejo holístico empezamos a
a cambiar esa orientación a decir, no, pues, vamos a gastar dinero en algo que nos reporte. Y en nuestro caso son los cercados, el disminuir el tamaño de los cercados y disminuir los gastos de fertilizante que, vamos, a día de hoy son cero prácticamente, y de herbicida ya ni te cuento, y de pienso pues cada vez menos, porque esos recursos te devuelven ingresos, te devuelven pasto, cada vez tenemos más pasto, entonces el rebaño necesita menos pienso, es así. Entonces eso lo ves con una planificación financiera. Y año a año vamos viendo cómo van cambiando los gastos y cómo van aumentando los ingresos mayormente por la disminución de los gastos. Las mayores inversiones que hacemos en la planificación financiera son en cercado, que hemos pasado de tener cerca de 25 hectáreas a tenerlas a 8 y cada año se van disminuyendo. En algunos sitios ya tenemos, en Zapatera estaremos en 4 o entre 4 y 5 hectáreas. Y son gastos que al principio asustan un poco, pero el recurso viene de la desaparición de los gastos en pienso y en fertilizantes. Entonces esos recursos los inviertes ahí y vas viendo cómo cada vez esas parcelas responden, porque el ganado, al estar concentrado y al respetar los tiempos de reposo, te va dando más hierba. Si te llueve, si tienes años buenos, vas mucho más rápido y recuperas la inversión antes, pero no estás hablando de plazos enormes, estás hablando de 2, 3 años para recuperar, claro, depende de lo deprisa que quieras ir, para recuperar el gasto en las cercas, y luego también el tema de las charcas, que va aparejado, necesitas agua. Y en Zapatera hemos apostado por un sistema de tubería y en Mundo Nuevo más por el de las charcas. Hemos hecho allí un montón de charcas y te da tranquilidad el hecho de que estas inversiones son a largo plazo, son para siempre. Cuando compras pienso, cuando compras un fertilizante, al año siguiente tienes que volver a hacer ese gasto. Cuando haces una cerca, eso ya se queda ahí para 20, 30, 40 años. Y una charca igual, aparte que las charcas, cuando estás mejorando la hidratación de los suelos y estás aportando humedad y estás dando agua no solo a tu ganado, sino también a la fauna silvestre y estás creando microclimas en tu finca que están mejorando pues el ecosistema y todo el entorno. Entonces estás gastando recursos, estás gastando dinero en algo que estás viendo, que estás oyendo y que estás palpando que va mejorando tu finca. Hemos hecho una planificación de la tierra teniendo en cuenta la topografía del terreno para aprovechar al máximo todo el agua que nos cae. Estamos en una zona con unas pluviometrías bajísimas y no podemos permitirnos que se nos vaya una gota de agua. Con el manejo agrícola anterior, pues labrábamos avesana larga, recto, en el momento en que cae el agua se te va, y con el diseño hidrológico en línea clave, pues llevamos el agua desde las vaguadas a las laderas y la infiltración es enorme. Luego también diseñamos charcas, diseñamos canales, y en función de esas charcas, esos canales, pues van los cercados, y bueno, pues eso va en una planificación de la tierra que se va implementando poco a poco. Lógicamente el primer año no lo puedes hacer todo, pero bueno, como tienes en cuenta los recursos disponibles, pues vas aplicándolos y es un sistema holístico. El plan de pastoreo es un poco como el contexto holístico, nunca encuentras tiempo, pero bueno, te da muchas pistas
te da mucha idea global del pasto que tienes, aunque es una estimación y se va ajustando, pero cada año vas afinando más. Cada año lo vas perfeccionando, vas aprendiendo de cosas que te faltaron en el plan de pastoreo anterior y de alguna manera, bueno, pues vas aprendiendo. Nuestro plan de pastoreo pues tiene muchísimas variables, infinitas, pero bueno, estamos muy condicionados por los partos. Todavía tenemos 3 partos al año, aunque hemos aumentado el tamaño del rebaño, que te facilita mucho los movimientos, pero todavía tenemos que tener las parideras, nos planteamos si pasar a una paridera. Luego también estamos condicionados por la montanera, cuando tenemos cochinos allí, el ganado no puede estar allí, las ovejas no pueden estar allí, tienen que estar en la zapatera, en fin. Depende muchísimo de la climatología. Si te llueve en otoño, te llueve al principio, pues tienes hierba. Si te llueve tarde, no tienes hierba. La primavera igual. Hemos tenido primaveras que no ha llovido nada, hemos tenido otras primaveras mejores y se mejoran las expectativas. O sea, pensabas que en una parcela iban a estar 2 días y pueden estar 3 o 4 porque hay mucha comida. Estamos regenerando zonas que están muy empobrecidas por el exceso de laboreo, pues metiendo ganado, metiendo más impacto animal. En zonas así de monte, pues hacemos redileo y estamos observando cómo estamos recuperando zonas prácticamente improductivas como se convierten rápidamente en praderas. También observamos que en esas zonas problemas que había de seca pues desaparecen. Matas que estaban prácticamente secas, pues como si revivieran, gracias al impacto animal. El cambio da miedo siempre, porque la incertidumbre es lo que a las personas nos mata. Entonces todo el mundo de nuestro alrededor hace una cosa y salirse del carril es muy complicado. Nosotros descubrimos estos sistemas en el 2013, en el 2014 empezamos a mover el ganado así, llevamos ya unos años, vemos el resultado, estamos encantados, estamos más felices, trabajamos menos. Nuestros vecinos están siempre arando, están sembrando, nosotros cada vez sembramos menos, cada vez aramos, bueno, ya no aramos, movemos el ganado y el resultado económico es parecido. Igual que cuando sembramos con nuestro sistema de siembra directa, sin fertilizantes, con el ganado, tenemos unos rendimientos muy parecidos a los vecinos, pues nuestros rendimientos económicos son parecidos a los vecinos. Al principio, cuando empiezas en esto y descubres estas cosas, se las quieres contar a todo el mundo. Y la gente que no está preparada para escuchar el mensaje, pues no te mira y dice, ¿qué me está contando? Y gastas mucho tiempo en contárselo a tus vecinos, y el maestro aparece cuando está el alumno preparado. Entonces, nosotros se lo hemos contado a mucha gente y ya pues no hacemos tanto, porque hay que contárselo al que de verdad te pregunta, al que tiene interés. Los demás, pues... Nosotros veíamos que por un lado te entraba el dinero, por un bolsillo te entra el dinero, y por el otro te sale en insumos, en combustible, en maquinaria. Es un sistema muy, muy dependiente. Entonces, con el manejo holístico a lo mejor no generas tantos ingresos, pero como no tienes gasto, pues al final lo que nos interesa a nosotros, bueno, a cualquier actividad, a los agricultores y los ganaderos, es el neto, es lo que te queda. De nada sirve tener muchos ingresos si tienes muchos gastos.